Li- Bien, 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 muy bien. Muy buenas tardes a todas. Ahora sí, oficialmente, disculpen la demora, es que se me atrasó un poquito el proceso de enviarles a todas el link. Tengo algunas que ustedes saben que no todas somos muy diestras en muchas cosas y pues se nos hace un poquito más fácil que nos envíen las cosas directamente. Entonces, eso era lo que estaba haciendo, asegurándome que todas reciban todo. Bueno. Hoy vamos a comenzar el estudio número 3, los libros, el capítulo 4 y 5 del libro de jueces. Esta mañana yo estaba mirando el enfoque, ¿verdad? La tablita con los enfoques y yo decía, wow, Señor, gracias porque realmente nos vas a dar este tiempo para poder estudiar este hermoso libro. Y yo realmente estoy muy, muy agradecida al Señor por la oportunidad que nos da de reunirnos y no solamente de reunirnos, sino de disfrutar del estudio y que me ha dado el tiempo de poder prepararme bien para poder presentarles la clase de una manera completa. Hoy tenía yo muchísimas dudas, pero el Señor ha sido bueno. Y realmente vamos a gozar la clase de hoy que tiene un material increíble. Bien, vamos a empezar con una oración. Vamos a comenzar con una oración. Vamos a orar para que el Señor nos pueda dirigir. Así que oremos. Querido Jesús, gracias por este día. Gracias por cuidarnos, por protegernos, por bendecirnos, por llenarnos de tu santo poder. Yo te pido que tú seas con cada uno de nosotros, que abras nuestra mente para poder entender tu palabra y que por sobre todas las cosas podamos disfrutar de las lecciones maravillosas que tú tienes en este libro para nosotros. La lección de hoy es una que realmente debemos de seguir apreciando cada día. Así que yo te pido, mi Dios, que tú puedas fortalecernos, ayudarnos y guiarnos hacia la voluntad, tu voluntad. Gracias por todas estas cosas, Señor, te las pedimos en tu nombre. Amén. Bien, en el día de hoy, día número 3, vamos a estudiar dos jueces muy particulares que fueron muy importantes para la liberación del pueblo de Israel. Y como siempre, es muy importante recordar que la liberación del pueblo de Israel, ustedes saben que es un ciclo, ellos están en este ciclo. ¿Qué sucede? El capítulo número 4 comienza diciéndonos que nos comienza diciendo que el pueblo, que muere Ahod, ¿verdad? El juez designado por Dios para liberar al pueblo de Israel, o uno de los jueces, y eh, cuando él muere, después de 80 años de libertad y paz, ¿qué sucede? Caen de nuevo. El pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. Y al hacer lo malo delante de los ojos de Dios, Dios levanta a un juez. Pero hay algo muy particular del juez que Dios levanta, ¿verdad? Lo particular de este juez es que era ¿qué? ¿Qué es lo particular de este juez? Era De mujer. Era mujer, muy bien, excelente. El juez que Dios escogió es una mujer y no solamente le dio la capacidad de ser jueza, sino también de ser profetisa. Y vamos a ver qué sucedió, que nos confirma, vamos a repasar qué sucedió, que nos confirma el hecho de que ella fue profetisa. Bueno, vamos a hablar un poquito de las características que nos identifican quién fue Débora. Débora significa abeja. Muy interesante, abeja. Y su rol fue de profetisa, jueza y líder de Israel. Ella fue una líder de la nación de Israel. Al igual, tienen que pensarlo como al mismo nivel de Otoniel, a ese nivel. ¿Ok? Y algo muy particular, porque recuerden que Débora no era un comandante, ella no lideraba a la guerra, ella era jueza. Y una característica muy importante era que ella era líder en el pueblo de Israel, porque ella se sentaba bajo una palmera. Leyeron esa parte, ¿verdad que sí? En el capítulo 5. Ella se sentaba debajo de una palmera a ayudar, a aconsejar, a dirigir, a decir lo que está bien, lo que está mal del pueblo. Bueno,
Muy importante, el pueblo de Israel vuelve a hacer lo malo, hace lo malo delante de los ojos de Dios. ¿Y qué sucede? Caen en opresión de nuevo. Bueno, vamos a repasar un poquito antes de continuar. Vamos. Maricris, Sí, perdóname, buenas tardes a todas. Quería preguntar, ¿de ajá. qué tribu era o a qué tribu era que pertenecía nuestra querida Débora? Porque me parece que no se menciona. No, no se menciona, pero te tengo el dato. ¿Está bien? No se menciona, Ok, pero te tengo el gracias. dato. No te preocupes. Por eso quiero hacer un repaso súper rápido para que ustedes conecten todos los puntitos, ¿ok? So, ya yo les había mencionado que es muy importante recordar que el pueblo de Israel cae en este ciclo vicioso. Ellos hacen lo malo delante de Dios, ¿verdad? Que eso es que caen en pecado, porque Dios le dio una sola instrucción. Cuando ustedes lleguen a la tierra prometida, expulsen lo que no es de nuestro pueblo. Pero ellos no hicieron eso o no lo hacían con frecuencia. Ellos llegaban a Nueva Tierra, había gente de ahí, de ese pueblo de Canaán, o gente que venía pasando, como los moabitas, los amalecitas, los amonitas y los filisteos, cruzaban por allí, querían esa tierra, y en vez de decir, no, ustedes no pueden estar aquí y pelear en nombre de Dios, ellos los aceptaban, ay, sí, quédense. Y ese tipo ¿verdad? De involucramiento hacía que ellos caían una y otra vez en pecado. Al ellos caer una y otra vez en pecado, lastimaban la misión que Dios tenía para su pueblo, que era que ellos pudieran seguir creciendo, que pudieran alcanzar nuevas tierras, al punto de poder sobrepoblar la tierra, porque ese era el propósito de Dios, que el pueblo de Dios tuviera todo lo que necesitara, incluyendo la tierra prometida. Bueno, ¿qué sucede? Con Otoniel pasó lo mismo. Ellos cayeron en pecado, Kusan Risataim, el rey ese, los tomó cautivos, ahí estuvieron cautivos, y vino Otoniel, los liberó, y ahora estuvieron 40 años de libertad. Muere Otoniel, y vuelve otra vez el pueblo, se olvida de lo que vivieron anteriormente con ese rey malvado Kusan Risataim, y entonces caen de nuevo en pecado, son oprimidos por un nuevo gobierno, en este caso el rey de Moab, y este rey de Moab era bien cruel, el rey Eglón, ya ustedes se acuerdan cómo murió, de manos del nuevo juez llamado Ahod. Y entonces Ahod o Ehud, también en unas traducciones se refieren a él así, él, ¿verdad? Mata al rey Eglón con una estrategia muy interesante porque él era zurdo y logra entonces darle libertad al pueblo. En otra región de la tribu de Neftalí, el hijo de Anat, Samgar, un muchacho humilde que trabajaba con bueyes, cogió una guijada de bueyes y en las pequeñas carreteras donde los filisteos saqueaban y asaltaban a los israelitas, él cogió con una guijada de buey y mató no, ¿cuántos eran? 600 filisteos. Se mueren todos ellos y hay liberación para el pueblo de Israel de nuevo. Y tuvieron 80 años de libertad. Pero durante esos 80 años de libertad seguían adquiriendo más tierra, pero en vez de expulsar, aceptaban. Y aceptaron tantas cosas negativas que cuando muere Ahod, ese juez que quedaba en esa posición muy importante, vino y hicieron de nuevo lo malo delante de los ojos de Dios o ante Dios, y entonces vino el rey Jabín, rey de Canaán. Ahora, esto es un detalle muy importante. Cuando ellos llegan a esta tierra, hay gente que ya poblaba esta tierra, pero durante esos 80 años el pueblo de Israel comenzó a aceptar estas nuevas culturas. Ahora, un detalle muy interesante que aprendí mientras estaba estudiando era que los cananeos que quedaban allí no estaban realmente organizados. El pueblo de Israel llegó organizado, dividido por tribu, y cada tribu tenía su líder, y esto y lo otro, y los jueces
estaban allí para guiarlos. Y esta gente extranjera lo que hicieron fue que ellos hicieron como que se unieron, se fortalecieron y establecieron un rey entre ellos. Y establecieron a Javín. Y Javín tenía un pana que era igual de cruel que él, llamado Císara. Y a Císara lo encargó como el comandante de, de su ejército. Y eran tan estratégicos también con la maldad que ellos crearon lo que para nosotros serían tanques de guerra. ¿Te han visto esas fotos o lo han visto? Los tanques esos de guerra. Los 900 carros de hierro que se describen en el capítulo 4, versículos 2 y 3 de Jueces, se refieren a lo que es para nosotros los tanques de guerra, porque esos eran fortificados, entonces ellos se metían allí, se metían un montón. Esos carros iban ¿verdad? Arrastrados por 2 y 3 caballos, y cuando llegaban salían de ahí un montón, y encima de eso, en las ruedas de estos carros de hierro, tenían cuchillas. Así que cuando ellos iban pasando por las ciudades o cuando estaban en la guerra, soltaban esos 900 carros con cuchillas que le salían por la rueda y obviamente destruían a quien sea que tenían por al frente. Así que el rey Javín y Císara tenían un ejército muy fuerte, y esto es sin contar a los soldados que iban a pie. Estos son solamente los que están montados en los, en los, en los carros de hierro estos. Entonces, ¿qué sucede? Se forma una guerra civil porque del mismo territorio hay una guerra entre Israel, el pueblo de Israel, y los otros extranjeros que vivían en las mismas regiones. Y entonces se forma esta guerra civil. Y Débora, que significa abeja, está sentada bajo esta palmera, que interesantemente, ahora mismo no se me olvidó anotar el nombre de este tipo de palmera, da como el fruto de esta palmera son como unas bellotitas así. Y el fruto de la palmera era bien dulce. Y esa palmera en particular, que estaba en esa región, tenía dátiles, gracias. Era como unos tipos de dátiles. Y esos dátiles eran bien dulces. Entonces me llama mucho la atención que ella, que se llamaba abeja, estaba en un área donde hay frutos dulces. Eso es un detalle muy, muy interesante. Y entonces ella se sentaba debajo de esa palmera todos los días y aconsejaba a la gente llegaba allí, ese era un lugar cómodo porque había sombra, había comida, y Débora los aconsejaba. ¿Qué pasa? Se forma esta guerra civil, Débora habla con Dios y Dios le dice a Débora que encomiende, ¿verdad? O que llame a Barak. Ahora vamos a hablar un poquito otros detalles importantes de Débora. Débora, profetisa, jueza y líder de Israel, la única mujer jueza mencionada en el libro de Jueces. Su nombre significa abeja y ella viene directamente de la tribu de Neftalí. Esto lo sabemos por su esposo. Su esposo se llamaba Lapidot. Lapidot significa luz. ¿Ok? Ahora, hay alguien más que habíamos mencionado que era de la tribu de Neftalí. ¿Se acuerdan? Anteriormente. ¿Se acuerdan? ¿Quién más era de la tribu, posiblemente de la tribu o de la región de Neftalí? Yo lo mencioné así por encimita. Samgar. Samgar era también de la tribu de Neftalí. Ahora, muy importante, yo lo había mencionado, era que el nombre de Samgar no es un nombre hebreo. El nombre de Samgar fue una influencia extranjera. Entonces, aunque él era, tú sabes, considerado extranjero por su nombre, él fue parte de la tribu de Neftalí, y de esa misma tribu eran Débora y Barak, ¿ok? De la tribu de Neftalí. Entonces ella es esposa de Lapidot, que significa luz. Lapidot significa luz. Ahora, yo me puse a investigar un poquito de Lapidot porque nada más lo mencionan. Débora, esposa de Lapidot. ¿Por qué lo mencionan? ¿Qué tan importante es este señor? Lo importante de su nombre es realmente el significado de su nombre, luz. Y me puse a investigar y lo que encontré es que
él pudiera ser como un factor de inspiración espiritual para Débora. Al ella ser mujer, pues ellos en ese tiempo, incluso hoy, eh, pues es considerado parte de la misión que tenemos como seres humanos que nos apareamos en santo matrimonio, que podamos servir de ayuda idónea el uno para el otro. Entonces yo con el significado del nombre de Lapidot puedo entender que Lapidot era esa fuente de luz, esa guía, ese apoyo para Débora. Así que eso también me da un poquito de luz acerca de la relación que ellos dos tenían. Pero me puse a buscar en otro libro que también tiene algunos datos importantes y encontré otro detalle muy interesante. Lapidot no solamente significa luz, también significa relámpago. Y hay alguien más que tiene ese mismo significado en su nombre. Ese nombre o ese significado es también el significado del nombre de Barak. Barak significa relámpago. Entonces, en esa fuente de información que encontré, se sugiere que, o se puede suponer también, que Barak pudo haber sido, o Lapidot es otro nombre para Barak, y Barak y Lapidot es la misma persona, ¿verdad? Eso es una sugerencia. Y eso se puede como apoyar, ¿verdad? Uno se puede apoyar de esa idea por lo que él dice en el versículo 8. Si tú no vienes conmigo, yo no voy para allá. No sé, yo que tengo un esposo que yo lo amo con toda mi vida, él me diría algo así. Si yo le digo, mira, hay que ir a tal sitio, él me diría, si tú no vienes conmigo, yo no voy para allá. ¿Sí o no? Entonces, lo que me hace pensar que quizás eso es una posibilidad. Pero recuerden que todas estas investigaciones de estos eruditos bíblicos son en base a muchas fuentes de información y muchas investigaciones. Y hay otras fuentes que dicen que aunque esa es una posibilidad, geográficamente no estarían como que en el mismo lugar, como que no tiene sentido que ella tuvo que llamarlo, que él haya llegado. También hablan acerca ¿verdad? Es más específico acerca de quién es Barak, quién es su papá, y por lo tanto eso pues puede alejar la idea de que Débora y Barak eran esposos. So, eso es una posibilidad, no es nada escrito en piedra, ¿está bien? Solamente un dato curioso de estos dos personajes, ¿verdad? Posiblemente Lapidot era la fuente de inspiración o guía de Débora, o posiblemente era otro nombre para describir a Barak, que era su esposo. Quizás eran la misma persona. Bueno, ahí eso lo dejamos un tintero para cuando vayamos al cielo le preguntamos a Dios, qué es la que hay, dónde está Lapidot, dónde está Barak, y ahí veremos si son dos personas o si es una nada más. Entonces, ¿qué sucede? Débora le dice a Barak, vamos para allá, vamos para la guerra. Débora le dice, tienes que ir a la guerra porque Dios te mandó a hacerlo. Y Barak dice, si tú no vienes conmigo, yo no voy. ¿Verdad? Eso es lo que le dice Barak. Ahora, muy interesante, él es un líder militar de Israel. Se supone que él no tuviera tanto miedo. Pero él confiaba mucho en tener, ¿verdad? Esa protección divina. Y él entendía que Débora tenía como ella tenía esa conexión con Dios, pues que era posible. Aunque se considera que ese acto o esa pregunta, esa frase de Barak era una ambivalencia en su fe, se puede entender que él también apreciaba, ¿verdad?, a los jueces y por lo tanto quería darle una posición importante en esta gran guerra. Bueno, Dios ya habla por medio de Débora, llama, lo convoca a Barak y después, aunque él demostró quizá una falta de fe, a él lo mencionan en Hebreos 11, en la gran sala de la fe, en el salón de la fe. A él lo mencionan allí, él es considerado un gran héroe de la fe, junto a Gedeón, junto a Sansón, así que Barak realmente demostró, aunque demostró cierta inseguridad al pedir a Débora que lo acompañara, también fue obediente. No fue como que, no quiero ir. No puso excusa. Él solamente dijo, pues venga usted conmigo y ella lo acompañó. Y el Señor derrotó al poderoso ejército cananeo y otorgó una victoria que parecía imposible. ¿Y de qué manera? Vamos a describir un poquito de lo que sucedió más adelante.
Ahora, ¿cuál es el perfil espiritual de Débora? Débora era una persona que escuchaba la voz de Dios, tenía esa capacidad de discernir la voz de Dios, lideraba con sabiduría, era muy valiente y decidida, influenciaba a otros a obedecer, era un ejemplo de liderazgo espiritual. Y Barak, ¿verdad? El perfil espiritual de Barak nos explica que Barak era dispuesto a obedecer el llamado de Dios, humilde para reconocer su necesidad, líder militar capaz, estaba capacitado para hacer ese trabajo y actuó por fe aún frente a grandes obstáculos. Entonces, ya más o menos ahí hicimos un recuento de lo que sucedió, pero cuando ellos se van a la guerra, ¿verdad? Israel vuelve y peca. Jabín y Císara oprimen a Israel durante 20 largos años. El pueblo clama a Dios y Dios levanta a Débora y a Barak, los convoca para que ellos vayan y, eh, y luchen en su nombre. Entonces, Barak reúne al ejército de Israel, pero muy interesante este detalle. Él habla primero con Eber. ¿Se encontraron con Eber en la lectura? Con Eber. Eber es un personaje muy interesante porque dice que él era a, muy fiel a los israelitas. Tan fiel que mencionan que él era de los antepasados directos él estaba conectado directamente a Moisés. O sea, él es de ese linaje. Entonces él se supone que mostrara algún tipo de fidelidad. Pero inmediatamente después de ese versículo, leemos que Císara se entera en dónde van a estar los israelitas. Císara se entera en dónde van a estar los israelitas. Entonces yo me puse a investigar quién es Eber y por qué en el medio del texto me dicen que fueron a hablar con Eber y rápido me dice que Císara se enteró. Bueno, Eber se supone que era uno de los que iba a ayudar, pero él se negó a hacerlo. ¿Por qué? Bueno, me puse a investigar y encontré que posiblemente Eber fue el que le dijo a Císara dónde iban a estar los israelitas. Así que él traicionó a su pueblo y no solamente traicionó, él era más bien como él era más bien como un informante, un informante del pueblo enemigo. Entonces, Barak reúne al pueblo de Israel, no consigue reunirlos a todos. Eso más, un espía, exactamente. No los consigue a todos. Incluso más adelante en el capítulo 5, en el Cántico de Débora, que lo vamos a desglosar rápido hoy, se menciona que Eber dice que no va y que muchas otras tribus se menciona que no participaron de esta guerra civil porque estaban muy cómodos en su espacio. Unos estaban en el monte, otros estaban en sus barcos, otros estaban en esto, en lo otro, y ellos preferían no ir. Pero hubo otras tribus que sí. Y una de las tribus que no decidió participar fue la tribu de Eber. Luego, Dios derrota utilizando a Barak y al ejército de Israel, a Císara y a su ejército. Pero, ¿qué sucede con Císara? Císara dijo, patitas pa' que te quiero, y salió huyendo. Y luego se nos presenta un nuevo personaje, Jael. Esta es una de mis personajes favoritas. Y aquí fue que Jessica España dijo, aquí se puso muy morboso el asunto, se acabó esta novela para mí. Porque para mí esto fue como leer así o ver una serie de esas que tienen 500 personajes y 200 eventos y plot twists. Bueno, aparece Jael a la escena en la historia y nos enteramos por medio de los eruditos también, estudiosos de la Biblia, que Jael era la esposa de el informante. Jael era la esposa del informante. Por eso Císara llega con tanta confianza a esconderse a casa de Jael, porque él ya había estado por esos lares. Él sabía, o era una mujer muy astuta, así mismo. Ella recibió ella recibió a Císara en su casa y él le dice, ay, dame un poquito de agua, yo no quiero molestar mucho, me quedar aquí un ratito nada más, dame un poquito de agua. Y él le dice, ay, mi hijo, tranquilo, relájate, yo te voy a dar algo mejor que agua. Y le da un vasito de leche. Otras versiones dicen crema amarga, lo cual otras traducciones lo traducen a yogurt.
¿ok? Así que es muy posible que lo que le haya dado así fue un bowl de açaí, un parfait así con frutitas, no sé, pensándolo hoy en día. Y él se sienta y se disfruta de eso. Y eso, mira, él se jaltó y se quedó dormido. Ahora, un detalle muy importante es que Jael y Ever no estaban en la misma página. Él estaba moción, el César va a ganar la guerra y Jael dice, no puede ser, esto no puede suceder. En el tiempo antiguo, cuando la gente de Israel montaban su campamento y se movían a otros lugares, las que montaban las cabañas o las casetas eran las mujeres, ¿ok? Porque ellas la ubicaban en el lugar que mejor les favorecía para ellas. Así que Jael sabía hacer lo que hizo. Ella cogió una estaca con la mano izquierda y con la mano derecha un martillo y le clavó la estaca en la sien a Císara y ahí lo dejó. Y después fue a informar que lo habían encontrado. Ahora, ¿quién había profetizado este evento? ¿Alguien había profetizado este evento? Nadie más y Débora. nadie que Débora, exactamente. Débora le había dicho a Barak, yo voy contigo. Cuando él le dijo, ven conmigo, ella le dijo, yo voy contigo, pero quiero que sepas que no se te va a dar el honor de ser tú el que logre el cometido, sino que va a ser en manos de una mujer. Y yo me imagino que Barak habrá entendido, Débora se refiere a ella misma. Incluso si no seguimos leyendo, eso es lo que quizás fuésemos a entender, ¿verdad? Que como él la sacó de su posición para hacer este nuevo trabajo, era ella la que iba a alcanzar la victoria, pero no. La victoria sí fue en manos de una mujer, pero fue de una mujer virtuosa, Jael, quien es que mata a Císara con una estaca y ella es luego considerada también una mujer valiente, obediente y fiel a Dios. Y luego de esa experiencia, Israel disfruta 40 años de paz. ¿Cuál es la evidencia de la obra de Dios con estos dos personajes, Débora y Barak? Aunque hay muchísimos personajes aquí de los que podemos hablar, de Jael nada más podemos hablar por horas. Dios usa diferentes dones para cumplir su propósito. Débora fue llamada a liderar espiritualmente y Barak a dirigir militarmente, pero ninguno podía cumplir la misión solo. Así que Dios usa diferentes dones para cumplir su propósito. La otra evidencia es que la victoria pertenece al Señor. El ejército enemigo parecía invencible con sus carros de hierro, pero Dios demostró que ningún recurso humano puede superar su poder. La otra evidencia, Dios honra la obediencia. Y eso lo hemos visto ya con 3 personajes más. La victoria comenzó cuando Débora y Barak respondieron al llamado de Dios. Lecciones para nosotros. Dios llama tanto a hombres como a mujeres para servirle. Débora es un poderoso ejemplo de liderazgo espiritual y fidelidad, no solamente con Ahod, con Otoniel, con Samgar, con Barak. Dios puede también utilizar corazones diferentes, con intenciones e historias diferentes, como lo es una mujer, ¿verdad? Las mujeres vemos las cosas diferentes. Entonces, ese recurso también Dios lo utiliza. La fe avanza aún cuando existen dudas. Barak no fue perfecto, pero obedeció. Tú puedes tener duda antes de participar del llamado de Dios, pero lo importante no es quedarte en la duda. Lo importante es que actúes en fe y en obediencia. Los desafíos más grandes no son obstáculos para Dios. Qué bueno. Los carros de hierro representaban el poder humano, pero Dios mostró su supremacía. Número 4, Dios suele obrar a través del trabajo en equipo. Muchas veces Dios obra a través del trabajo en equipo. Débora, Barak y Jael desempeñaron roles distintos para una misma misión. ¿Cuál es el veredicto final de Débora y de Barak? Que su misión era liberar a Israel de la opresión cananea. ¿Lo lograron, sí o no? Claro que sí. Y muy importante, aunque recuerden que porque Débora era la que aconsejaba y guiaba al pueblo, ella cumplió la función de jueza, pero como Barak libertó al pueblo, también se convirtió en juez. Aunque en la Biblia no nos dice
y Barak fue juez de Israel, sí podemos, con las dos características que hablamos al principio, un juez es aquel que libera y guía al pueblo de Dios. ¿Ok? Entonces, Débora guiaba y Barak hizo la parte de liberar. Así que el trabajo en equipo aquí fue muy, muy importante. La amenaza principal eran Jabín y Císara con 900 carros de hierro y el resultado fue victoria total y 40 años de paz. Dios usa personas dispuestas, no perfectas. Miremos el ejemplo de Jael, ella era una simple ama de casa. Ella estaba en su casa, relax. Y llegó este señor. Cuando su pueblo escucha su voz y responde con fe, incluso los enemigos más poderosos pueden ser derrotados. La historia de Débora y Barak nos recuerda que el liderazgo piadoso inspira a otros a confiar en Dios y caminar en obediencia. Así que debemos todos los días caminar en obediencia. Vamos entonces a pasar a los detalles que siempre nos gusta elaborar ahora acerca de los capítulos que leímos. Entonces, ya más o menos describimos los eventos del capítulo 4. Y el capítulo 5, ¿verdad? El capítulo 5 es un capítulo del cántico de Débora. Yo lo había leído hace muchísimo tiempo. Lo tenía marcado como que era muy importante, pero no fue hasta esta ocasión que encontré el valor detrás de la lección. Bueno, vamos primero, antes de entrar vamos a describir el cántico de Débora, el capítulo 5, para entonces poder hacer el resumen bien y todos los otros detalles. El capítulo 5 tiene unos datos muy importantes y estos datos nos ayudan a esclarecer un poco el tema detrás de esta historia. Porque sí, ok, entendemos pues que hubo trabajo en equipo, entendemos pues que gente ordinaria hizo el trabajo extraordinario, gracias a Dios, entendemos que Dios es el que tiene la victoria, pero realmente ¿cuál es el tema detrás de este texto o del capítulo 4 y 5? Está en el capítulo 5. Bueno, primero, el capítulo 5 comienza con alabanza y adoración. Débora toma este momento para alabar a Dios, ¿verdad? Por su trabajo, por lo que él ha hecho en la vida de ellos. Y en el versículo 2 expresa razones para celebrar. Dios levantó líderes, el pueblo respondió. Eso es lo que dice más o menos en el versículo 1 y 2 del capítulo 5. Y en el capítulo 3 hay una declaración muy importante. Todos deben de saber qué hizo Dios. No solamente quién es Dios, sino qué fue lo que hizo. Luego, en el versículo 6 y 8, se describe la condición de Israel antes de la victoria, pues que andaban con miedo, que tenían mucha inseguridad. Mencionan a Samgar y cuando él derrotó a los filisteos, pero en estas calles de penumbre, que la gente no cruzaba por ahí por el miedo que sentían, pues se describe toda la condición de Israel en el versículo 6 al 8. Luego, en el versículo 9 al 11, Débora expresa gratitud por quienes sí respondieron y comienzan a explicar las tribus que participaron y las que no participaron. Y fuimos a tal tribu y tal tribu dijo no. Y fuimos a tal tribu y tal tribu dijo no. Y entonces es muy importante donde dice, si su traducción dice Maquir en vez de Manasés, se refiere a la tribu de Manasés. Al principio yo estaba bien confundida, yo, ¿qué tribu es esta? Hasta que descubrí que la tribu de Maquir es la tribu de Manasés. ¿Está bien? Entonces, ella expresa gratitud, le da las gracias. Esto fue un trabajo en equipo, mi gente, pero queremos agradecer específicamente a tributal, 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 porque ustedes sí nos ayudaron. Pero hizo muy claro, si lo leen de nuevo del 12 al 18, van a ver que ella también escribió quienes no participaron. Esto tenía que quedar escrito en la historia de quienes no participaron. ¿Está bien? Y hay muchas lecciones detrás de quienes no participaron, porque recuerden que todo eso, todas las acciones del pueblo de Israel ellos lo fueron arrastrando por toda su historia. Así que más adelante, nos vamos a dar cuenta que hubo tribus que no participaron, que más adelante hicieron cosas peores y se entiende por qué, porque su mente no estaba enfocada en lo que era correcto. Bien, del versículo, luego, ¿verdad? Que ella le da las gracias a los que participaron y los que no participaron. Ella entonces dice quién les logró esta victoria. Y del versículo 19 al 23, ella habla acerca de que Dios fue el que derrotó a Císara. Y hay una frase que yo decía, ¿qué significa eso? Las estrellas pelearon, esa frase, ¿la vieron?
esa frase, las estrellas pelearon, se refiere a, es como un imagery, se dice en inglés, como una, ¿verdad? Yo te preguntaste lo mismo. Es un sentido figurado refiriéndose a que toda la creación estaba del lado de Dios. Una metáfora, exactamente. Participando en esto de Dios. ¿Ok? En esta victoria que Dios hizo. Así que Dios es el que derrota a Císara. Ya lo deja claro. Aquí no hubo nada que ver con nosotros. Nosotros somos su instrumento. Dios hizo el trabajo. Y luego se separa 4 versículos para elogiar a quien terminó el trabajo, a Jael. Y ella habla acerca de Jael, una mujer valiente, que no le tuvo miedo a nada, que utilizó lo que tenía, no importa si era ordinaria, ella solamente era una ama de casa, pero ella hizo lo que había que hacer y se dejó utilizar por Dios. Y entonces vienen otros conceptos que también me causaron confusión. Habla del versículo 28 al 30 de la madre de Císara, ¿verdad? Habla de una mujer, de Jael, y luego se refiere a otra mujer, la madre de Císara. Y expresa cómo la madre de Císara estaba esperando a que el ejército llegara con todos los ajuares y lo que consiguieran del pueblo de Israel. Y eso me hizo pensar que realmente quizás no se estaba refiriendo a una persona en específico, sino a otra metáfora. Yo no sé si ustedes han visto quizás películas en donde hay una mamá que cuando sus hijos se van a la guerra, los esperan, ¿verdad? Los esperan así con ansia. O yo no sé si a usted le pasa como a mí, que cuando yo me voy de viaje, mi mamá me recoge al aeropuerto, después que me saluda, me pregunta qué me traíste. Pues es ese concepto, ese es el concepto que se trataba de describir en el versículo 28 al 30. Se refiere a la ambición que ese pueblo, ¿verdad?, extranjero tenía de las cosas y del cuidado de sus hijos. No porque lo aman, sino porque quiere adquirir cosas. Así que la madre de Císara, esa frase, se refiere a la ambición de esos pueblos. Pero ya sabemos que quienes confían en su propio poder terminan decepcionados y destruidos, porque realmente no podemos hacer nada sin Dios. Y al final, en el versículo 31, Débora hace una oración, porque ella desea que quienes aman a Dios, nosotros que amamos a Dios, todos los días brillemos confiados y con fuerza, como el sol del amanecer. Así que este cántico queda escrito en la historia, porque recuerden que antes no había periódico, antes no habían libros, no habían, eh, no habían cartas, así que tú te podías sentar y escribir lo que pasaba. Habían cantos y la gente se aprendía el corito y después estaban todos los niños por ahí cantando estos eventos y comenzaban dando la alabanza a Dios, las razones por las cuales hay que darle gracias a Dios, celebrar de que Él levantó jueces y todo eso por ahí. Jael se hizo famosa porque por ahí todo el mundo estaba cantando sobre ella. Y al final, un recordatorio de que brillemos con fuerza como el sol del amanecer. Y ese es el cántico de Débora. Un resumen de la historia completa del pueblo de Israel, un recordatorio. Ella dijo, espérate, esta gente se va a olvidar otra vez. Vamos a crearle un corito para que no se les olvide. Como cuando te enseñaron quizás las tablas de multiplicar y te las enseñaron con una canción para que no se te olvide. Bueno, esa era la intención de Débora. Pero ya entonces mañana vamos a el versículo 9 al 11, gratitud por quienes respondieron. 9 al 11, gratitud por quienes respondieron. Esto yo se lo voy a escribir bien bonito, más bonito, porque está en una tarjeta espantosa. Y se la voy a compartir en el chat de Instagram, ¿está bien? So, si ustedes están por ahí, lo van a recibir en el chat de Instagram. Al final, recuérdenme para compartirles en el chat el link de nuevo para aquellas que no lo tengan. ¿Está bien? Entonces yo se lo voy a escribir lindo y se lo pongo por ahí para que lo puedan tener ya así el desglose de qué significa el cántico de Débora. ¿Está bien? Así que me parece muy interesante, muy hermoso que Dios haya utilizado a Débora, una mujer, para ayudar y liberar a su pueblo. Bien, resumimos la historia. Vamos entonces a pasar a nuestro resumen. No lo terminé, no lo puedo creer. Yo lo termino aquí con ustedes para que lo puedan tener completo. Bien, Dios levanta después de la muerte de Ahab,
Israel vuelve a hacer lo malo ante Dios. Como consecuencia, Javín, rey de Canaán, oprimió al pueblo por 20 años por medio de Císara, comandante de su poderoso ejército. Dios levanta a Débora y responde al clamor del pueblo al reclutar ¿a quién? A Barak, quien, con acento, luego le pediría que lo acompañe. ¿Ustedes están viendo los cambios que voy escribiendo? Sí, me asusté de momento. Que lo acompañe, destruyen al pueblo, al ejército de Císara, mejor dicho, al ejército de Císara, bien escrito. Císara huye o logra escapar y llega a casa de Jael, esposa de su informante. Esto es importante ver, porque para mí eso fue increíble. Ella es quien, con una estaca, mata a Císara. Hay que ser muy claro con lo que sucedió de verdad. Importante. Débora y Barak componen una canción que nos recuerda que el mismo Dios que dio la victoria antes lo hacía posible de nuevo. Y ese es el resumen del capítulo 4 y el capítulo 5 de Jueces. Es los eventos y la reacción de estos dos jueces que deseaban que su pueblo, ya ellos habían aprendido, este pueblo no aprende si no les dejamos algo al que ellos puedan referirse para recordar lo que Dios ha hecho. Entonces, es muy importante, ¿verdad? Para ellos fue muy importante dejar algo claro para que el pueblo no olvide lo que Dios ha hecho y no olvide darle la gloria a Dios cuando Dios haga este tipo de cosas. Así que ese es el resumen de la historia en Jueces 4 y 5. ¿Ok? Listo. Ahí les voy a dar un tiempecito más. Algunos personajes. Esto fue casi como una novela, con 100 personajes al mismo tiempo, y cada vez que uno iba leyendo aparecía otro personaje. Obviamente está Dios, ya les voy a mostrar qué personajes están. Está Dios, quien pelea por su pueblo, ¿verdad? Eh, dirige y acompaña, capacita, él capacitaba grandemente a su pueblo, cumple cada una de sus promesas. Él le dijo a Débora a Barak le iba a dar la victoria por medio de Débora. Sí, él lo cumplió. Pelea por su pueblo, porque al final del día somos sus instrumentos. Barak y Débora fueron sus instrumentos. El ejército de Israel fue el instrumento, pero la victoria siempre es de Dios y nosotros disfrutamos de esa libertad que provoca o que resulta esa victoria. Y usa personas diferentes para cumplir su propósito. Estoy dándole tiempecito para que puedan escribir bien el resumen y ya les muestro el próximo slide. Así que Dios es muy importante. Esta historia, antes de continuar, esta historia realmente, o esta porción bíblica, capítulo 4 y 5 de Jueces, realmente a mí me, me llevó a pensar, número uno, que la obra de Dios muchas veces, la misión de Dios siempre, muchas veces va a ser trabajo en equipo. Pero más que todo,
es un llamado o un recordatorio a en cualquier llamado que Dios nos pida hacer, lo que sea que Dios nos pida hacer, hacerlo con un corazón agradecido y de alabanza, ¿verdad? Porque que después de una guerra tú te sientas y digas, voy a escribir una canción de recordatorio, no solamente es un buen método, pero también, o un buen método para registrar lo que sucedió, pero también es una buena reacción a lo que Dios hace en nuestras vidas. Así es una forma de testificar, es una forma de testificar. Bien, vamos al próximo. Aquí están los personajes. Hablamos de Dios, quien es que dirige toda la batalla, cumple cada una de sus promesas, pelea por su pueblo, usa diferentes personas para cumplir su propósito. Recuerde que no tiene que escribirlo todo porque el espacio es bastante pequeño, pero sí, eh, pero puede escoger lo más que le llama la atención. Yo escogí pelea por su pueblo. Dios pelea por su pueblo. Después tenemos a Débora. Débora fue profetisa, jueza de Israel, mujer de discernimiento. Ay, cuánto eso nos falta a veces. Discernimiento, liderazgo y valentía. Mujer de discernimiento, liderazgo y valentía. Y ella confiaba plenamente en la palabra de Dios. Lo que Dios dice, eso se va a cumplir. Y por eso ella la comunicaba con tanta veracidad, porque ella sabía que eso es posible. Tenemos a Barak, comandante militar, que responde al llamado de Dios en obediencia. Quizás le faltaba un poquito de fe, pero él también sabía que actuar en obediencia es mejor que ponerle peros a Dios. Porque al final del día uno conoce sus limitaciones, pero él sabía que era capaz de llevar ese cometido. Así que Dios cumplió su propósito en él también, porque él respondió con obediencia al llamado que Dios le hizo. Tenemos a Jael. Algunas características de Jael es que ella fue una mujer valiente y decidida. This is what I'm gonna do, esto es lo que yo voy a hacer. Formuló ese plan a las millas también, eso fue bien rápido. Fue un instrumento, y me encanta esta palabra, ayer hablamos de esta, hablando de Aud y de Samgar, inesperado para completar la victoria de Dios. Un instrumento inesperado para completar la victoria de Dios. Eber, un otro personaje muy importante, esposo de Jael, informante de Císara. Recuerden que esto es una posibilidad, no es necesariamente dado por hecho, pero se puede entender que así sea. Informante de Císara. Tenemos también a Císara, que ya sabemos que es el comandante del ejército cananeo. Así es, Dari. Barak reconoció que Débora era sierva fiel de Dios. Por eso, pero reconoció que era sierva fiel de Dios porque esa era su cualidad. Su cualidad era mujer de discernimiento, liderazgo y valentía. Y como todo el mundo la conocía como ser una persona de Dios, una persona espiritual, la jueza escogida por Dios, él actuó y le hizo caso. Porque imagínese que venga ahí alguien y le diga, mira, Vara, que te está buscando fulanita. ¿Y para qué me quieren? Yo no voy para allá, ¿verdad? Pero él respondió sin ningún tipo de limitación. Así mismo es. Císara, de nuevo, comandante del ejército cananeo, que es el ejército opositor, representa el poder humano que desafía a Dios. Representa un espíritu desafiante, un espíritu de no me importa, voy para allá. O no me van a coger. Y mira, le salió peor la jugada. Y Javín, que fue el rey de Canaán, oprime al pueblo de Israel por 20 años. ¿Okay? Esos son los personajes. Bueno, vamos a hablar de algunas palabras claves. Palabras clave muy importantes. Palabras clave. Recuerden que yo les pongo aquí un montón, pero ustedes escogen las que mejor, las que más les guste, las que ustedes identificaron más, o si ya usted tiene palabras clave ya escogidas. Para mañana la tarea es que de la porción que nos toca leer, usted escoja, creo que son 2 o 3 palabras clave, ¿ok? Porque mañana la lista viene vacía y entre todas vamos a montar la lista de las palabras claves, ¿está bien? Así que aunque usted no entregue la tarea, ¿verdad? Que no la ponga ¿verdad? En el form,
pues venga listo mañana para compartir por el chat o ¿verdad? Prendiendo su micrófono, sus palabras clave. Eso es para mañana. Hoy la lista es fe, obediencia, liderazgo es otra palabra muy clave, valentía, esta también la aprendimos ayer, disponibilidad fue una que también se ha repetido, victoria, confianza, esa palabra victoria se repitió mucho, confianza, confianza en Dios, confianza el uno del otro, confianza, soberanía, la soberanía de Dios en esto realmente, Dios pintó esta historia y sabía todo y utilizó a todo el mundo de manera espectacular. Alabanza, porque fue el final de nuestra porción bíblica, fue una alabanza y una oración a Dios. Colaboración, esa fue una de mis palabras, colaboración. Colaboración, colaboraron no solamente con Dios, sino con ellos mismos. Tú sabes guiar, yo sé luchar, vamos a mezclar estas características que Dios nos ha dado para poder liberar al pueblo de Israel. La próxima es fidelidad, muy importante, esa palabra es muy clave, porque Dios no solamente los jueces fueron fiel a Dios al responder a su llamado, Jael fue fiel a su pueblo al protegerlos con el acto que hizo, pero también Dios fue fiel con Débora y con Barak, acompañándonos en el proceso y cumpliendo su palabra, porque él le dijo lo que él le dijo a Débora, se hizo, y lo que Débora le comunicó a Barak se hizo realidad. Así que ahí hubo también intervención divina. Intervención divina. Yo escogí liderazgo, valentía, colaboración y alabanza. Asimismo, debemos trabajar en las misiones de la iglesia. Sí, realmente si nosotros, recuerden que todos somos el pueblo de Dios. Si cada uno de nosotros en el pequeño, yo siempre le he dicho, si cada uno de nosotros en el pequeño mundo que Dios nos ha puesto, ¿verdad? En ese pequeño pedazo en el que Dios nos ha puesto, hacemos y somos fieles, obedientes, actuamos con valentía, victoria, alabanza, fidelidad. Si actuamos así, cada uno en nuestro pedacito, imagínense cuán fiel y llena de fe sería la iglesia hoy en día. Allá me estaban escribiendo más palabras, vamos a ver, confrontación, eso es una palabra que se ve mucho en esta historia también. ¿Alguien más tiene alguna otra? Confrontación, a mí me gustó mucho, colaboración, esa a mí me repite mucho, y alabanza. Alabanza, determinación, creyeron a Dios y eran pocos, ya que muchos no quisieron ir, así mismo es. Más significativa, la victoria, determinación, así mismo es. Determinación es una excelente palabra para esta experiencia. Muy bien, muy bien. Estoy viendo si me falta algún mensaje que no he leído. Súper. Perfecto. Vamos entonces a pasar. Brincamos la parte de verse mapping porque esa la hacemos siempre al final. Vamos entonces a hablar sobre los atributos de Dios. Rapidito. Presente. Dios estuvo presente. Nunca dejó a su pueblo. En Éxodo 14:14, Dios se le presenta a su pueblo y ahí entendemos que el título del caso número 3 es La fe produce valentía. Te lo voy a escribir en el chat. La fe produce valentía. Siempre son los títulos de los enfoques, si te das cuenta. ¿Ok? Atributos de Dios. Dios está presente. La victoria comienza cuando Dios interviene. Siempre que Dios interviene, va a haber victoria. Dios capacita, le da lo que ellos necesitan, no los deja solos. Usa personas que responden con fe. Si respondemos con fe, entonces Dios nos capacita. Dios es fiel. Números 23:19, un ejemplo. Porque todo lo que él le anunció a Débora se cumplió. Tanto que Barak iba a liberar al pueblo como que iba a ser de manos de una mujer. Así que Dios es fiel. Digno. Salmo 96:4, un salmo muy bonito, que explica que adorar a Dios, porque Él es quien hace posible la victoria. La victoria viene de Dios y ese es el tema detrás del capítulo 4 y 5. La victoria viene de Dios y Débora se lo recuerda una y otra vez en su cántico al pueblo. No es que hicimos,
ni es quién lo hizo y cómo lo hizo. Y como Él es Dios, le alabamos y le glorificamos por su fidelidad hacia nosotros. Bien, algunas referencias, Deuteronomio 24 es una, el Señor va delante de Israel para darles la victoria. Primera de Samuel 12:24. Estoy yendo rápido por las mías porque quiero tomar mi tiempo con las que compartieron en la tarea. Primera de Samuel 12:24 es también otra referencia que nos recuerda que servir al Señor, recordando que debemos servir al Señor, recordando las grandes cosas que Él ha hecho por nosotros. Santiago 2:17, a mí me encanta el libro de Santiago. Yo creo que ese es el próximo que vamos a estudiar. Es un libro hermoso que nos enseña cómo ser buenos cristianos. Y en ese texto 2:17 dice, se refiere o menciona que la fe verdadera produce acciones concretas. No es simplemente, ahí sí tengo fe, es actuar en así, actuar con fe. Apocalipsis 19:1 nos recuerda, ¿verdad? Ese libro profético que toda victoria debe culminar en adoración al Señor. Cuando se acabe esta tierra y vivamos con Dios en el cielo, allá en la nueva tierra, vamos a adorarlo por siempre. Así que yo siempre le digo a la iglesia, ¿verdad? Cuando vamos a cantar y eso, que si no nos acostumbramos a alabar a Dios aquí, va a ser muy complicado alabar a Dios en el cielo porque eso es lo que vamos a hacer por una eternidad y media y por siempre jamás. Entonces, si a usted no le gusta, está complicado. Tenemos que tener un corazón agradecido y lleno de alabanza. Porque toda victoria y la victoria sobre el pecado va a causarnos una emoción tan grande que lo único que vamos a querer hacer es alabar a Dios. Entonces, acostumbrémonos aquí. Hay un himno en mi iglesia que dice, si sufrimos aquí, venceremos allí y estaremos allá en la gloria celestial. Así que, ay, la victoria culmina siempre en adoración a Dios. Vamos a ver, algunas de ustedes compartieron en la tarea, quiero revisar qué textos compartieron. Hebreo 11, 32 al 34. Habíamos mencionado que en Hebreo 11 se menciona a Barak por ser un hombre que aunque puso que no tenía mucha fe, actuó en fe. A ver si veo otro por aquí. Ajá, me pusieron aquí Hebreo 11, esa es buena. Hebreo 11, Josué 10:10, Deuteronomio 33:2. Muy bien, excelente. Casi todas pusieron Hebreo 11, porque Barak es mencionado entre los héroes de la fe, reconociendo que por medio de la fe venció reino y obtuvo victoria. Por medio de su fe en Dios. Y fue Dios el que hizo toda la obra entonces. Así que, perfecto. Muy bien. Vamos entonces a la pista encontrada. Esta fue mi pista encontrada. Esto fue lo que yo encontré. Yo encontré que esta historia no exalta a un héroe, exalta a Dios que usa diferentes personas diferentes. Una profetisa, un comandante, una ama de casa, usó a los soldados rebeldes de Israel, los soldados, ¿verdad? Que querían oponerse o ¿verdad? Vencer a este pueblo, que eran muchísimos más, pero estos soldados israelitas rebeldes, los diferentes, querían hacerlo, querían lograrlo con la ayuda de Dios. Y las tribus fieles. Yo utilizo todas estas personas, no porque hayan sido héroes, sino porque Dios fue el que hizo la obra y Él es exaltado eh, por la victoria que hace en nuestras vidas. Todos los personajes en la historia desempeñan funciones diferentes, pero todos forman parte del mismo plan de Dios. El protagonista de esta historia y del libro de jueces, ya hemos visto que no son los jueces son los instrumentos, porque el protagonista nunca deja de ser Dios. Dios nunca deja de ser el protagonista. Y la aplicación. Lo leí completo, ya no sé. No. La verdadera victoria ocurre cuando cada persona, esto es muy importante, ocupa el lugar que Dios le ha asignado. Bien, ¿cuál es nuestra aplicación entonces?
Déjame ver. Éxodo 14:14. Muy bien. Una estrategia divina es la victoria que nos alcanza. Bello, Heidi. Gracias por compartir. Aplicación. Después de cada victoria, recuerda alabar a Dios. Esa es mi aplicación personal. Después de cada victoria, recuerda alabar a Dios. Israel entendió que la victoria no era motivo del orgullo personal, sino una razón para glorificar a Dios. El capítulo 5 es un espacio a la adoración. Un espacio a la adoración. Sí, la batalla fue chévere. Dios dio la victoria, pero debemos de alabar al Dios que nos dio esa victoria. Entonces ellos entendieron que la victoria no era un motivo de orgullo personal. Asimismo, alabar con intención, sino una razón para glorificar al Señor. Y la pregunta confrontativa de la tarde es, ¿estoy dedicando tanto tiempo a agradecer a Dios por su victoria como el tiempo que paso pidiéndole ayuda? Cuando me arrodillo y oro, estoy pidiéndole a Dios con agradecimiento, o sea, le estoy dando agradecimiento, estoy agradeciéndole, o estoy ahí nada más como si él fuera el carrito de Chain. Pide que te pide. ¿Cómo estoy, cómo estoy, eh, cómo estoy orando? ¿Cómo estoy dedicando tiempo a Dios? ¿Si en oración y agradecimiento o si ahí en pedidera, como dice mi mamá, pidiendo nada más? Esa es una pregunta que podemos reflexionar en ella y puedes utilizar esa pregunta como tu base para la oración, que sería el último segmento. Entonces voy a compartir mi otra pantalla, porque aquí terminamos de compartir esta sección. Y vamos entonces a pasar a hacer nuestro, eh, nuestro verse mapping del día. El verso del día es Isaías 41:10. Y esto está patas arriba otra vez, ¿verdad? Esto me da tanta risa. Ok, lo pongo así. Ahora, ya aprendí, Yasmar, ya aprendí. Ok, ahí. Déjenme mostrarles esto rapidito para que quede grabado y ustedes cuando, ¿verdad? Ahorita yo como quiera lo termino y le saco foto y se lo comparto en el chat de Instagram. Pero más o menos así fue que yo ubiqué las pequeñas tarjetitas y luego lo que yo hago es que lo relleno con lo que he escrito anteriormente. ¿Está bien? Con todo lo que aprendimos hoy, pues lo relleno. Eso fue lo que hice. Pero vamos entonces a hacer el verse mapping. Vamos a hacer el verse mapping. El de hoy es Isaías 41:10. ¿Ok? Isaías 41:10. Puede, como yo, tener el texto quizás en una tarjeta o imprimirlo y hacer sus anotaciones. O también pueden, hay una sección si tiene el kit completo, hay una sección en donde usted puede escribirlo y hacer sus anotaciones. Una foto de esto yo también lo comparto en el chat de Instagram, pero si usted necesita una más clara, por ejemplo, creo que fue Rosario que me pidió una foto más clara, yo se la, yo se la envié para que ella la pueda tener y la pueda usar de referencia. Así que ustedes me piden lo que necesitan y yo se los doy, ¿ok? Muy bien, vamos entonces a este verse mapping rapidito. Este texto es precioso. Isaías 41:10 es un texto que nos recuerda una verdad real y es que aun en medio de amenazas y dificultades, Dios permanece presente, sosteniendo y fortaleciendo a quienes confían en Él. Ese es más o menos el contexto. Así que vamos a escribir primero el contexto. Como siempre, yo circulo el, el verso. ¿Ok? Y escribo este pequeño detalle. Denme un segundito.
Un momentito, un momentito. Ahora sí. Ok. Sí. Dios permanece presente, ¿verdad? Este es el contexto. Presente, haciendo tres cosas importantes. Sosteniendo y fortaleciendo a quienes confían en Él. Bien, contexto para saber en dónde estamos. Isaías 41:10. Muy importante. Este verso en particular eh, se escribe, aunque esto fue escrito siglos después de lo que sucedió en Jueces, refleja, como ayer que hablamos de Zacarías, refleja exactamente la experiencia de Débora y Barak. Ellos enfrentaron a un enemigo superior, pero entendieron que no estaban solos. Y entonces hay unas palabras importantes. Las palabras importantes son, no temas, estoy contigo, te fortaleceré y te sostendré. ¿Okay? Y una parte que a mí me gusta mucho es, yo soy tu Dios y con la diestra de mi justicia. Dos detalles muy importantes. Bien, vamos a comenzar con la primera parte. No temas. No temas es un mandato, así mismo, Abby, eso mismo. El miedo es una reacción natural, pero aquí no es un recordatorio de que esta palabra es un mandato, porque aunque el miedo es una reacción natural, la fe no elimina el miedo, pero sí la fe nos ayuda a obedecer a pesar del miedo. Así que este es un mandato que nos recuerda que la fe no elimina el miedo, sino que nos mueve a pesar de. ¿Okay? La fe nos mueve a obedecer a pesar del miedo que podamos tener. Ese es el mandato. No temas. Barak tuvo temor, porque esa preguntita de, ¿tú puedes ir conmigo? Puede quizá expresar algún tipo de temor, pero él decidió obedecer. Cuando tú decides obedecer, tu fe te impulsa a hacerlo. La próxima, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Esta frase es la mayor ventaja que tiene el pueblo de Israel. La mayor ventaja que podemos tener tú y yo. Que Dios va con nosotros. La mayor ventaja. La presencia de Dios. Presencia de Dios es nuestra mayor ventaja. La presencia de Dios es nuestra mayor ventaja. Te fortaleceré. Vamos a ir a yo soy tu Dios en unos segunditos. Te fortaleceré. Dios no siempre elimina los desafíos, sino que fortalece a sus hijos para enfrentarlo. Dios no siempre elimina desafíos, sino que nos ayuda a enfrentarlos.
Gracias a Dios por esa fortaleza que nos da diariamente. Inmerecida, pero por eso su gracia. Y la última parte dice, te sostendré. Y se refiere a que cuando no tenemos más fuerza, donde nuestras fuerzas terminan, donde terminan nuestras fuerzas, comienzan las de Dios. Esto me recuerda al versículo de ayer, en mi versículo favorito. Eh, Segunda de Corintios 12:9. Gracias a Dios por ese amor y por ese sustento que nos da diariamente. Yo soy tu Dios. Ayer lo dijimos, eso es garantía. Garantizado que todo va a estar bien. Garantía. Y nos va a sostener con la diestra de su justicia. Con la diestra de su justicia. Dios siempre va a estar con nosotros. Esto va a hacer toda la diferencia. Entonces, Israel enfrentaba un ejército que era prácticamente superior. Císara tenía 900 carros de hierro. Y físicamente, Israel no tenía posibilidades humanas porque tras que eran pocos, ya físicamente iban perdiendo. O sea, no tenían esa fuerza que tenía el ejército de Císara, pero Dios estuvo con ellos. La diestra de su justicia estuvo con ellos. Él no eliminó el desafío, no hizo un chasquido de dedos y ya todo solucionado, sino que les ayudó en el medio de ese proceso. Nuestra mayor seguridad nunca debe estar en nuestra capacidad, sino en la presencia constante de nuestro Dios. ¿Estamos realmente permitiendo que Dios se haga presente en nuestras vidas? Esa quizás puede ser nuestra pregunta, ¿verdad? ¿Estaré yo realmente permitiendo que Dios se haga presente en mi vida? Esa es una muy buena pregunta. Muy bien. Recuerden que con la diestra de mi justicia se refiere a su poder, fuerza, autoridad, victoria, honor, protección. Vamos a escribirlo por aquí para que no se nos olvide. ¿Eh? Eso es lo que Él es capaz de hacer. Lo que es recto, el carácter fiel de Dios. ¿Okay? Él siempre nos va a sostener. En otras palabras, este texto dice, no tengas miedo porque yo te voy a sostener con mi mano poderosa, una mano que siempre actúa con fidelidad, rectitud y conforme a sus promesas. Así que Dios siempre va a actuar conforme a sus promesas. ¿Listo? ¿Dudas o preguntas? ¿No? Perfecto. Así es. Y envía a su Espíritu Santo para que nos acompañe. Él quizá la presencia de Dios pudiese sentirse muy lejos de nosotros porque no nos sentimos dignos de recibirlo, pero el Espíritu Santo es el que conmueve nuestros corazones y nos inspira a acercarnos con Él con valentía y seguridad también. Así que, bien, vamos entonces Porque es el original, etcétera. Tendrá que hablar, pero a orar para terminar nuestra sección. Eso fue una sugerencia ahí que me dieron, así que vamos a aprovechar y orar para que el Señor pueda ayudarnos a recordar todo esto, a unir todos los puntos y a seguir aprendiendo. Mañana comenzamos parte 1
de el profeta Gedeón. Recuerden, hoy pasamos no les mencioné al principio, pero estábamos en el tercer periodo de los jueces, el periodo de Débora y Barak. Y mañana entonces pasamos al cuarto periodo. Nos vamos a quedar en el cuarto periodo por 2 clases corridas. ¿Está bien? Bien, yo estoy muy emocionada y muy feliz porque ustedes sigan estando aquí, sigamos aprendiendo. Cualquier detalle usted sabe que me puede escribir. Sí, las asignaciones el primer día, déjame ver si yo lo encuentro. Bueno, yo se las voy a reenviar todo, bien bonito, por el chat. Déjame anotarlo por aquí. Les voy a enviar la descripción del cántico de Sara, ¿ok? De Sara, del cántico de Débora, la descripción del cántico de Débora. Les voy a enviar la tarea 1 para aquellas que quieran hacerlo y la tarea 2, ¿ok? Y les voy a enviar, ahora mismo le va a salir el resumen de nuestra clase y no te preocupes, Abby, el resumen de nuestra clase y les voy a enviar el espacio para que puedan subir la tarea número 3. ¿Está bien? Eso les va a llegar en un par de minutos y recuerden que la grabación se toma un poquito de tiempo procesarse y una vez esté listo, eso yo se lo envío a las millas rápido también. ¿Ok? Muchas bendiciones. Vamos a orar, vamos a orar. Querido Jesús, te agradecemos por esta bendición de poder estudiar tu palabra. Acompáñanos ahora y siempre. Dirígenos, renueva nuestras vidas y fortalece nuestra fe diariamente, que podamos confiar en tu fidelidad, en que tú vas a estar pendiente y presente en nuestras vidas siempre. Y te agradecemos porque tú siempre estás ahí y nos sostienes con la diestra de tu justicia. Todas estas cosas, Señor, te las pedimos en tu nombre. Amén. Dios me las bendiga mucho. Avi, bendiciones. Se cuidan. Se cuidan mucho, mucho, mucho. Las quiero. Bendecida tarde para todos. Igualmente.